vídeo de hoy os voy a contar un caso clínico que tuve por un paciente que había tenido una intoxicación por benzodiazepinas por un intento de autólisis. Nos pasaron el aviso de un varón de unos 50 años, inconsciente, que no responde, y que la hija había encontrado en la mesita una caja de pastillas. Nos lo habían pasado ya como sospecha de intento de autólisis. Cuando llegamos al lugar, la hija nos empieza a comentar que su padre estaba en tratamiento por depresión y que se había tomado varios de los fármacos que tomaba. Entre ellos había lorazepam y un antidepresivo que no recuerdo el nombre. Se había tomado todos los comprimidos de lorazepam del bote y todos los antidepresivos. La medicación era nueva, la había comprado esa mañana la propia hija, había ido a la farmacia a comprarlo y el padre había decidido tomar esa decisión de tomarse toda la medicación para quitarse la vida. Nos fuimos con el paciente a seguir el ABCDE. ¿Por qué no X ABCDE? Porque no es un trauma, por lo tanto no hace falta la X. Además que se veía que el paciente no presentaba ningún tipo de traumatismo. Estaba tumbado en la cama, inconsciente. Comprobó el nivel de conciencia y efectivamente el paciente está inconsciente. Abro aérea de forma manual y compruebo que el paciente tiene restos de vómito. Mando a mi compañero por el aspirador de secreciones, mientras que yo le coloco una cánula orofaringea y le coloco el pulsiosímetro. Saturaba a 72 y tenía una frecuencia respiratoria de 8. En este momento llega mi compañero y se pone a seguir con el ABCDE, mientras que yo me pongo con la vía aérea. Hay que recordar que los problemas se solucionan conforme se van encontrando, y más si somos varias personas. Si somos dos, pues uno puede continuar con las constantes y el otro puede empezar a atender las circunstancias que nos hemos encontrado. Por lo tanto, decidí empezar a ventilar el paciente. ¿Por qué ventilar el paciente? Porque el paciente está con una saturación de 70 y es una intoxicación por benzodiazepinas que producen depresión del sistema nervioso central. Por lo tanto, tiene una depresión respiratoria y necesita apoyo ventilatorio. Sé que hay sitios que disponen de AIGEL y protocolo para su uso, pero aquí no tenemos AIGEL, por lo tanto, lo único que tenía era un Guedel y que también tiene kits de naloxona preparada para administrar de forma intranasal y flumacenilo, pero aquí aún no tenemos ese material. En los sitios que lo tienen, lógicamente, llaman al médico coordinador para recibir el ok, pero aquí no disponemos de ello. Por lo tanto, aspiré los restos de vómito que se apreciaban en vía orofaringea con una cánula de Yankauer y luego procedí a ventilar al paciente con bolsa mascarilla de resucitación con la válvula PIP a 5 centímetros cúbicos de agua. ¿Por qué la válvula PIP? Hay que recordar que la válvula PIP es la válvula de presión positiva al final de la expiración y uno de los efectos que tiene es aumentar el rescate alveolar al dar presión al final de la expiración y así impedir que los alveolos se vacíen del todo, mejorando el intercambio gaseoso y preveniendo ciertas lesiones como un barotrauma o una atelectasia. Mi compañero había seguido con la exploración del paciente. Mi compañero tomó la tensión arterial y tenía 75/45. Tomó la glucemia capilar y tenía 40. El paciente era diabético tipo 2. Mi compañero procedió a llamar al médico coordinador para pedir indicaciones y solicitar un soporte vital avanzado y explicarle cuál era la situación. Y el médico coordinador le comunicó que iba a dar aviso a primaria de la población, al PAC, para que acudiesen y al SAMU más cercano.
que está a unos 25 minutos, porque el de nuestra zona estaba ocupado en un secundario. Le indica a mi compañero que siga ventilando hasta conseguir una saturación adecuada. Una saturación adecuada se puede considerar por encima de 85 para dejar de ventilar y empezar a administrar oxígeno con mascarilla de reservorio y dejar la ventilación. Y eso hicimos, seguí ventilando con el ambú hasta que conseguí una saturación de 85. En ese momento pasé una mascarilla de reservorio a ver si el paciente aguantaba y en ese momento llegaba a primaria. Le comentamos al doctor y al enfermero cuál era la situación. El médico pidió la medicación, pidió una ampolla entera de naloxona. El enfermero la administró y seguí con el reservorio. El paciente en este momento saturaba a 91. Ya había subido la saturación entre las ventilaciones, que ya he comentado que pasó una saturación de 85 y después con el reservorio estaba a 91. Tenía una frecuencia respiratoria de 10 y había mejorado la situación. Las pupilas seguían midriáticas y el paciente seguía completamente inconsciente. El médico pidió un suero glucosalino para remontar la tensión y la glucemia y además le administraron 2 glucosmones por vía intravenosa, que es glucosa al 5%. La glucemia empezó a subir, tenía ya 80 de glucemia, el paciente seguía inconsciente. El médico decidió no meter más medicación hasta que llegase el SAMU. Seguía con las pupilas midriáticas. Llegó el soporte vital avanzado, el SAMU de aquí de la Comunidad Valenciana, Servicio de Ayuda Médica Urgente. El médico nos explicó cómo estaba cuando habíamos llegado, le explicamos la situación, le preguntó al médico de primaria qué habían hecho, les comentó pues, que le habían puesto la medicación y tal, y decidió meterle otra vez naloxona. La tensión ahora era de 120/60, la tensión del libro. Seguía inconsciente, las pupilas ya no estaban midriáticas, estaban medias, la glucemia estaba ya en 110, por lo que el médico de soporte vital avanzado, al no acabar de recuperar la consciencia del paciente, decidió utilizar una mascarilla laringea. Permeabilizó vía aérea con la mascarilla laringea, pusieron la medicación, lo conectaron al respirador y empezamos a preparar a ver cómo íbamos a sacar al paciente, porque era un paciente con manejo avanzado de la vía aérea, con un respirador, y no podíamos bajar por la escalera así como así, y menos teniendo en cuenta, que no lo he dicho antes, estábamos en un 10º piso. Se decidió activar a bomberos. Aquí en nuestra población hay una unidad de bomberos, que son los que fueron al domicilio, pero la escalera está en otra población. Y vino la autoescalera para evacuar al paciente por el balcón del comedor. Cuando vino la dotación de aquí de la población, empezamos a preparar al paciente para el traslado. Mientras tanto, no parábamos de controlar las constantes del paciente. El test del SAMU había colocado los latiguillos del monitor y el enfermero estaba controlando el monitor mientras que los médicos estaban decidiendo los pasos a seguir. Preparamos la camilla nido, el tablero espinal, pasamos la lona de rescate por debajo del paciente para poderlo pasar a la cama nido. Pasamos el paciente a la cama nido, pusimos las correas, enseguida llegaron los compañeros de Gandía y ya procedimos a llevar al paciente hasta el comedor,
para realizar la evacuación. Mientras que estábamos esperando a tenerlo todo preparado, mi compañero y el test del SAMU fueron a buscar si había algo más que se hubiese podido tomar el paciente, a realizar lo más conocido como valoración secundaria, buscando qué otras circunstancias podían haber sucedido para que el paciente esté en ese estado. Encontraron más pastillas, pero no sabían exactamente cuántas se podía haber tomado. Entre ellas había nolotil y nicardipino, pero realmente no sabían seguro si se lo había tomado o no. Lo otro sí lo sabíamos seguro porque la medicación la acaba de comprar la hija, porque se había quedado sin. La caja que quedaban 2 o 3 pastillas sí que estaba llena, o sea, con esas pocas pastillas, que es el motivo por el que la hija se había ido a comprar la medicación y se había pasado toda la medicación entera. Mi compañero y el otro test fueron a mirar en el cuarto de baño y en la cocina a ver si lo había tirado a la basura o algo, pastillas, pero no, aparentemente, y también teniendo en cuenta el estado del paciente, parecía que sí que se las había tomado todas. Bueno, acabaron los bomberos de preparar la autoescalera y ya procedimos a colocar el nido en la plataforma. El médico del SAMU se subió en la cesta con un bombero, procedieron a bajar el paciente. Nosotros bajamos corriendo por el... Bueno, corriendo no. Fuimos deprisa por el ascensor y nada, llegamos antes de que acabase de bajar de todo la cesta, porque va bastante despacio, y habíamos dejado la camilla preparada. Mi compañero cuando bajó por el aspirador y había preparado la camilla. Mi compañero, mientras que estábamos esperando al SAMU, había bajado a preparar la camilla. Subimos al paciente al SAMU y ya se hicieron cargo los compañeros.